Padre, permítenos, Señor, levantar nuestra mano, porque en el nombre de Cristo Jesús, alguien más alto que nosotros nos tomó para aprender a levantarla, Señor, no una mano que se baja, sino una fe verdadera, una fe, Señor, que tiene fuente, una fe, Señor, que tiene una nube de gloria, que tiene fuego, porque esa, Señor, está en nosotros por esa hambre y esa sed de justicia, por esa sequedad, Padre de los cielos, por esos miedos, por esos temores, por, por esa unidad, por nuestra propia mente, Señor, por nuestro propio corazón y por nuestro propio amor, sin tu verdadero amor, Padre, que va contaminando, Señor, que va metiéndose, Señor, en el pecho, que va metiéndose, Señor, en todo lugar, para que, para, para, para mostrarnos, Padre, justamente que a través de tu palabra, de tu ley, pues lo que nos muestra, Señor, es el pecado, para que, Señor, tu gracia, tu obra y tu verdadera ley nos muestre justamente, Señor, nuestra verdadera fe, nuestra verdadera intención, nuestra verdadera mano, nuestra verdadera diestra, nuestro verdadero amor, Dios de los cielos. Y Señor, amemos porque tú nos amaste primero. Y Señor, tomemos de lo que tú nos das, Padre, de tu ley, porque antes, Señor, de darnos unas tablas, pues nos diste una fe. Y así como a Abraham, Señor, le diste una paternidad, tú eres nuestro Padre para ser nosotros, Señor, tus hijos y conocernos en toda la amplitud y la extensión de Cristo Jesús, conocernos, Señor, en todos los días de esa mano que se hace misericordia, pero que se hace misericordia por primogenitura y que sigue bajando, Señor, el nivel de esos sacrificios, el nivel de esas cárceles, el nivel de esos encierros, el nivel de ese pecado, el nivel, Señor, de esas fuentes amargas, el nivel, Padre, de, de lo que no es primogenitura, para decir, Señor, libremente que la casa del lavar y tus primogénitos caminen a tu luz, pero también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no, ¿para qué encerrar a un Doeg, Padre? Si se quiere ir ese Doeg, pues que se vaya, para que venga siempre, Señor, mi hijo, y venga mi hijo, Señor, de tus hijos, hijos de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido seas y bendecido este día, Señor, que va completando tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, nos extendimos un poco. En la conversación hay una pregunta que yo creo que es importante para todos. Es la pregunta de Abiatar y la pregunta de Cristo Jesús. Así que vámonos al libro de Mateo, capítulo 12, Mateo, capítulo 12, verso, verso 3 y 4. Verso 3 y 4 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no es lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Entonces, como ustedes ven, ahí se complica, ahí se complica la palabra, ¿no? Porque, miren, eh, humanamente nosotros podemos ver que, que ellos tienen hambre, y humanamente nosotros podemos ver que ellos están restregando, miren, están restregando con sus manos, imagínense tan hambrientos que estaban restregando con las manos y comiéndose las semillas, o sea, comiéndose crudo. Pucha, tremenda hambre. Y justamente con tanta hambre, Cristo Jesús les deja, entonces les deja que hagan eso.
Entonces, si nosotros fuéramos, o si yo fuera Cristo Jesús, diría, oye, están con hambre, y vámonos a comprar, vamos a comprar uno, lo que sea más barato, unos panes, lo que sea, pero no se coman crudo, eso les va a hacer daño. Pero ahí hay una ahí, y ahí vemos un asunto que no tiene mucha coherencia. La segunda cosa es, claro, los fariseos. Imagínense tan malvados los fariseos que dicen, oye, ¿qué están haciendo, qué están haciendo tus discípulos? Que están comiendo. No es lícito, no es legal que hagan eso. Entonces, tremendamente malvados, ¿no? Pero imagínense entonces, capaz que había personas, o ¿qué se puede decir? Preferible que se mueran o los fariseos estaban tan seguros, digamos, que podían satisfacer el hambre o estaban tan molestos con Cristo Jesús, pero bueno, ya es, ya es una cuestión de apreciación nuestra que no entendemos qué es lo que realmente quiere decir. Y lo otro, pues les dice, yo soy el dueño. Entonces, lo que nosotros podríamos entender es que Cristo Jesús le dice, yo soy el dueño de la tierra, yo soy el dueño de todas las cosas, yo soy el creador de- del día de reposo. Entonces, si Él es el creador del día de reposo y todas las cosas, por qué les deja comer de esa forma? ¿Por qué llegó a que tengan tanta hambre ante Shabbat y por qué llegó a enfrentarles a los fariseos con esas cosas? Bueno, entonces, con eso nos damos cuenta que, y aparte, ¿no? Como nos habla nos habla de David, y también nos habla de David, como comentábamos, y hace mención de David, de lo que hizo David. Así que todas esas preguntas nosotros nos podemos hacer ya en el momento de la práctica para ver lo que es un Shabbat. Entonces, aparte de todo esto, pues se complica con lo que nos dice, lo que nos dice Mía. Y esto se complica en Marcos, porque aquí tenemos una perspectiva de Mateo, pero nos vamos a la perspectiva de Marcos. Y Marcos dice, nunca habéis leído, Marcos 25-26, nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempo de verdad y comió los panes consagrados, que no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo, por tanto el Hijo del Hombre es Señor. Entonces, pucha, imagínense, Dios es Señor, Dios es bondadoso, Dios va en contra de los malvados fariseos, Dios da su misericordia, Dios es, es misericordioso, pero aquí no habla de misericordia. Y en el libro de Mateo nos habla, en el libro de Mateo todavía más se complica el asunto porque el libro de Mateo dice, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culto? Pues, y miren, y ahí, y eso es lo bonito, ¿no? Dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y si hubieras sabido lo que esto significa misericordia, que el sacrificio, no habrías condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Así que por el libro de Mateo nos damos cuenta de qué es ser mayor. Así, vamos a, perdón, un segundo. Así que vamos a simplificarlo como casa porque la enseñanza es bastante amplia y quien quiera podría enseñar este pasaje,
pero tarde o temprano no habría un cuerpo de las cosas. Y la Biblia, como comentamos con Mía, es un cuerpo. Y como tal, un cuerpo siempre va a encontrar alguna forma, o como un cuerpo siempre se va a encontrar la forma de hacer cuerpo con la Biblia y se van a encontrar las cosas que no hacen cuerpo con la Biblia. Y por eso nuestra Biblia ha pasado muchos años y quien decidió que este es el cuerpo que tengamos es Cristo Jesús. Y de ahí, claro, los teólogos dicen hay interpolaciones, es decir, hay escritos que pusieron, hay equivocaciones que hay en la Biblia porque en un libro y en otro libro se equivocan. Hay fechas y todo lo que usted quiera de equivocaciones y por eso eh, no creen en la Biblia los incrédulos, digamos. Nosotros creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios. Entonces, los incrédulos no creen en la Biblia porque no le ven un sentido de cuerpo. Y nosotros creemos en la palabra de Dios a rajatabla. Pero si no tiene un sentido de cuerpo, viene a ser lo mismo. Así que, ese es el problema, porque también si nosotros no vemos el sentido de cuerpo, no vamos a hacer ver el sentido de cuerpo en nuestra casa y en nuestra vida. Entonces, en este tiempo nosotros vemos que tenemos enfermedades y por eso necesitamos, y las enfermedades pues ataquen al cuerpo, ataquen a la familia, ataquen a la casa, ataquen a la congregación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una persona común y corriente? Pues va a buscar algún tipo de refugio, pero mm, y va a encontrar algún tipo de protección. Por eso es importante saber que lo que nosotros hacemos es un sentido, lo que nosotros edificamos, como edifica Dios, es un sentido de cuerpo. Y si tenemos que enfrentar las enfermedades, si tenemos que enfrentar cualquier cosa, si tenemos que enfrentar los problemas, los de nosotros, los de nuestros hijos, ¿cuál es el mejor recurso que nosotros tenemos? Es la Biblia, pero todos tienen la Biblia, ¿no es cierto? Pero el hecho que todos tengan la Biblia no significa que todos tengan el sentido del cuerpo. Y por eso es más fácil, yo digo, eh, eh, levantar en sinagogas o congregaciones en donde, como usted ve aquí, hay también un sentido de cuerpo, que eso es lo que nosotros veíamos el día domingo, el sentido de cuerpo que se extiende. Nosotros, la Biblia y la congregación. Entonces, Mía nos da el sentido de Abiatar. ¿Dónde está el sentido de cuerpo de Abiatar? Porque dice, Abiatar era el sumo sacerdote. Y si nosotros vemos en la historia, Abiatar no era el sumo sacerdote. Entonces, ahí hay un error. Entonces, hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay un sentido de cuerpo y hay un error. ¿Quién nos da el sentido de cuerpo? El sentido de cuerpo nos da la Biblia. Pero, ¿quién nos da los errores? La Biblia también tiene que darnos los errores. Así que, si nosotros vamos a la Biblia por Biblia, vemos que hay un error. Y el error es que Abiatar no era el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Quién era? Era Ahimelech. ¿Ya? Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos si encontramos otro error en ese sentido? ¿Qué hacemos? Tenemos que, tenemos que, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, como nadie se mete con la Biblia es la palabra de Dios. Listo. Y listo. Nadie predica, nadie va a predicar eso, nadie se olvida de eso, no hay problema. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué predicamos? Predicamos de ahí todo lo que usted quiera, predique amor, predique misericordia, pero no predicamos el error.
Así que, pero resulta ser que no solamente la Biblia tiene error, sino el que muestra el error es Cristo Jesús. Entonces, al mostrar el error Cristo Jesús, está mostrando, hay dos problemas, dice, hay un sentido de cuerpo y hay un sentido de error. Entonces, ¿para qué les muestra el sentido de error Cristo? ¿Para qué muestra? O sea, porque estas son palabras de Cristo. Entonces, si nosotros le preguntamos a Cristo, ¿para qué muestras el sentido de error? Resulta ser que vamos a la Biblia y decimos, Cristo no se equivoca. Los que se equivocaron, ¿quiénes son? Los que se equivocaron fueron los que copiaron, los que se equivocaron fueron los que redactaron. Entonces, ahí el culpable, ¿quién es? Aquí el culpable es Marcos, porque está en el libro de Marcos. Hugo, ¿algún comentario? Hugo, ¿algún comentario? Daniel, ¿algún comentario? Entonces, encontramos que el que se equivocó en escribir estas cositas fue Marcos. Pero Marcos tampoco. No, Sí, Hugo, le escucho. Entonces, el que se equivocó y dice, no, 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 no. No se equivocó Marcos. El que se equivocó fue el que copió a Marcos. Ahí se equivocó y en vez de poner a Imelec, puso a Abiatar. Y entonces en los escritos se encontró que alguien puso ahí alguna cosa y listo, se equivocó. Entonces no se equivocó nadie, se equivocó. Pero resulta ser que ese cuerpo es el que nosotros viene a nosotros. No sé si me explico. Entonces, resulta ser que la Biblia sí tiene errores. Resulta ser que, resulta ser que los traductores también tienen errores. Y resulta ser que los copistas tienen errores. Entonces, resulta ser que lo que me dijeron que la palabra de Dios, resulta ser que tiene errores, entonces Dios también tiene errores, yo también tengo errores, pero como todos saben, la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos demuestra los errores Cristo Jesús? Si ya nos da ese cuerpo, ¿para qué nos muestra los errores? Entonces, Cristo Jesús nos muestra los errores para mostrar los errores de las personas, los errores nuestros. Entonces, para mostrar que nosotros, si nosotros erramos, ¿qué pasa si nosotros erramos? ¿Qué pasa si nosotros erramos? Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la palabra de Dios nunca ayer. Nosotros somos los que erramos. Ya. Entonces, como nosotros fallamos, ¿qué pasa cuando nosotros fallamos? Nosotros somos los culpables. Ya, y cuando nosotros acertamos, ¿qué pasa? Nosotros somos los hijos de Dios. pues se distorsiona. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando nosotros nos equivocamos, perdemos el sentido de cuerpo. ¿Ya? Y cuando nosotros nos somos culpables, nosotros perdemos el sentido de cuerpo. Cuando nosotros somos los que acertamos, perdemos el sentido de cuerpo. Acertemos porque la Biblia no es para acertar, ni la Biblia es para fallar. La Biblia no es para pecadores y para justos. La Biblia es para que los justificados tengan un sentido de cuerpo. Amén. Entonces, por eso, aquí lo que le está dando, entonces, ahí vamos, porque cuando le da el sentido de cuerpo, ahí entendemos por qué los otros no pusieron y por qué el otro sí puso lo que puso. Dice, esta es la palabra. Ahí vemos, en, en Mateo capítulo 12, verso 6. ¿Quién es mayor? Esta frase, con esa frase, es la única que encontramos ahí en la Biblia. Esa frase
súper importante. ¿Leyeron? Le leo, por favor. Dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Ahí le cachó. Algo mayor que el templo está ahí. ¿Quién está ahí? A ver, algo mayor que la palabra, algo mayor que el templo, algo mayor que la casa está aquí. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es mayor? Cuerpo mismo. El cuerpo. Muy bien. No le cachaba, entonces yo mismo le voy a decir. ¿Alguien me puede decir, Nancy, algo mayor que el templo está aquí? Les dice. ¿De qué está hablando? Sí. O sea, David, ese Mateo 12 es donde dice que David entra a comer los panes de la propiciación. En ¿Sí? esa Los parte tres. estamos. La diferencia con Mateo es que habla de que eh, los sacerdotes profanan el templo, Sí. que algo mayor que el templo está aquí y que misericordia quiero y no sacrificio. Eso es, eso es exclusivo de Mateo. O sea, algo mayor que el templo, Jesucristo mismo, creo Ya, yo. entonces, ¿por qué Jesucristo es mayor? Entonces, como Jesucristo es mayor, Jesucristo puede hacer todo lo que quiera. Es decir, que Jesucristo puede profanar el templo, puede profanar el día de reposo, puede dejar que sus discípulos coman, puede dejarles, claro, puede dejar, porque mire, como Él es mayor que el templo, puede dejar que coman incluso granos crudos, puede dejarles con hambre, puede dejarles con sed, no les da de comer comida humana, puede darles de comer, solo les da comida espiritual, porque es mayor. ¿Qué le parece? Ya. O sea, con respecto a lo que las leyes, se está saliendo de las leyes de los fariseos, pero en realidad él todo lo hace con un propósito, ¿Ya? o por Entonces, fruto. No sé. perfecto, perfecto. Entonces, por eso es importante. ¿Quién sirve, el mayor o el menor? La palabra dice que el menor servirá al mayor. ¿Ya? Los dos. ¿El menor Mande. servirá al mayor o el mayor servirá al menor? El mayor servirá al menor, perdón. Ah, exactamente, exactamente, exactamente. Y- pero aquí le dice, algo mayor que el templo está aquí. Interesante, ¿no? ¿De qué está hablando? Entonces, bueno, a lo que quiero mencionar es que Abiatar, Abiatar es el error de Cristo Jesús o es el acierto de Cristo Jesús y es el error. Y si muestra el error de las escrituras, es un error muy fuerte. Se llama, entonces, por eso lo podemos llamar el error de Abiatar, porque resulta ser que Abiatar era el sumo sacerdote. Entonces, y resulta ser que el sumo sacerdote no sabía quién es el sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote, y mire, en, en Samuel, vamos al libro de Samuel para ver el error. Primera de Samuel, capítulo 21.
¿Qué le dice? Primera de Samuel, ¿qué? 21 21, ¿qué 1. versículo? El, Uno. el primero, ajá. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ya. Y Ahora, respondió David, oh no, ya eso no. entonces, mire, este, ahora vaya a primera de Samuel 22:20. Ahí mejor, ya vemos quién es el Ahimelech, ¿no es cierto? Primera de Ya, Samuel 22:20. 22. 22:20. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitof, que se llamaba Abiatar, escapó y vio tras David. Ajá. Ahimelech Entonces, y Aitof. entonces ahí tenemos a los dos unidos. Ahí tenemos a Abiatar y ahí tenemos a Ahimelech. Ahí Eh, está. ¿Por qué dice que el nombre de es Eteo, Ahimelech? Ahimelech, ¿cómo hay Ah, que? sí, o sea, aquí en el diccionario, definición de Ahimelech, entonces ahí nos da, dice hermano, rey Ahimelech, nombre de un Isr y un Eteo Ahimelech. Entonces cuando ya veo Eteo, ya veo que no es algo bueno. No, no, no. Él es sacerdote. Usted lo ve por todas partes sacerdote. Y Cristo Jesús le da el sacerdocio, no, mejor dicho, Cristo Jesús reconoce el sacerdocio en Abiatar, es decir, reconoce el sacerdote, si reconoce el sacerdocio de Abiatar, reconoce el sacerdocio de Ahimelech. Entonces, es buena la pregunta de Mía y no sé si todos hicieron la O sea que pregunta. Ahimelech y Aitof es lo mismo. No, no. Ahimelech es hijo de Aitof, Ah, ya. es decir, el abuelo se llama Aitof, Ujú, el hijo se llama Ahimelech ya. y el hijo y el nieto de Aitob o el hijo de Ahimelech se llama Abiatar. Todos ellos son sacerdotes. Si uno es Claro, por descendencia. por descendencia, es decir, todos estos pertenecen a la descendencia de Aarón, ¿ya? Ah, ya. De ¿Ya? Aarón. De Aarón. Entonces, en tiempos de Saúl, ya Aarón ya se murió, pues obviamente ya era el tiempo de David, ya pasaron muchísimos años, y los hijos de los hijos, uno de los hijos, ya, fue el Ahimelech y el hijo fue Abiatar. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el sacerdote? ¿Cuál es el sumo sacerdote? ¿Cuál es el sacerdote? ¿Cuál es el sacerdote? ¿Ahimelech o Abiatar? A ver, ¿cuál es el sacerdote? ¿Ahimelech o Abiatar? Por eso, Cristo Jesús, esas son palabras de Cristo Jesús en Marcos 2:26. Dice, Abiatar el sumo sacerdote. Abiatar el sumo sacerdote. No, ni siquiera el sacerdote, sino Abiatar el sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el sumo sacerdote? Yo con esto creo que nos quedamos con esto. ¿Cuál era el sumo sacerdote? ¿O cuál era el sacerdote? Vamos por el sacerdote. ¿Cuál era el sacerdote? ¿Ahimelech o Abiatar? Abiatar. Nancy, ¿cuál era el sacerdote? ¿Ahimelech o Abiatar? Aviatar, Aviatar por Mateo 2. No, pero dice Ahimelech. Sí, Ese pero es, esa es la cuestión. ¿Cuál era el sacerdote, Lina? ¿O el sumo sacerdote? ¿Cuál era el sacerdote? ¿Ahimelech o Abiatar? Primero tenemos que resolver eso. ¿Cuál es el sacerdote? Daniel, Yo ¿Ahimelech o pienso Abiatar? que Ahimelech. Ahimelech. Daniel, ¿Ahimelech o Abiatar?
Ahimelech, sacerdote. El sacerdote. Todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahimelech era el sacerdote. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, ¿quién era Abiatar? ¿Quién era Abiatar? Según las escrituras, nieto, Abiatar, nieto de Ahimelech. No, nieto de Aitob, hijo de Ahimelech. Mm, ¿Ya? Entonces, pasaron, lo que le digo es que pasaron y puede pasar sí. todo, y pasó toda la vida y no hay problema. Pero si hay un problema grande, ¿cuál es el problema grande? El problema grande es David. Ese es el problema grande. Y el, y el problema grande es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo que hace es mostrarle. Ahora viene la pregunta. Si usted no conoce el sacerdocio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema si no conoce el sacerdocio? Si no No conoce el conoces sacerdocio, No conozco el cuerpo. el perdón, cuerpo. diga, no conozco el cuerpo, perfecto. Si no conozco el sacerdocio, ¿qué no conoce? La El primogénito. primogenitura. No conoce la primogenitura. ¿Qué más no conoce? La línea sacerdotal. No, exacto, no conoce nada. Tu Exactamente, matriz. exactamente. Ese es el asunto. Y por eso, si no conoce, y ahora le preguntamos a Mateo, si no conoce si no conoce al sacerdote, no conoce a quien es mayor que el sacerdocio. Y entonces, por eso vemos, ¿quién es mayor que el sacerdocio? Por eso dice, algo mayor que el templo está aquí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí es donde cobra cuerpo, ¿ya? Y Cristo Jesús lo que está diciendo es, los sacerdotes no conocen el sacerdocio. Los sacerdotes no conocen al sacerdocio. Y, y cuando no conoce al sacerdocio y no conoce el templo, no conoce su casa, no conoce su santuario, no conoce a sus padres, no conoce a sus hijos. Marquito, esta posición de sacerdocio o sumo sacerdote y eso es una posición que se da espiritualmente o también como, no sé, como alcalde, como ministro, alguna cosa así es en ese Mira, tiempo. el sumo sacerdote es Cristo, ¿no es cierto? El, sa- el sacerdote es el orden de Melquisedec, ¿ya? ¿Y cómo se conoce el sacerdote? Y el sacerdote es Aarón, ¿de acuerdo? Pero para que el sacerdocio sea el sacerdote, ¿qué necesita el sacerdocio? ¿Qué necesita? Vestiduras, por ejemplo. Entonces, todos los sacerdotes, mire, todos los sacerdotes, no, todos los sacerdocios en la Biblia, ¿qué necesitan? Del sumo sacerdote. Ya. ¿Y el sumo sacerdote qué necesita? Los ¿De quiénes? sacerdotes. De El los sacerdocio. sacerdotes, de los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes de quién necesitan? De un primogénito. Por eso, todos los sacerdotes, todo el sacerdocio necesita de Leví. Malaquías, Malaquías, capítulo
capítulo 2. Malaquías capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Dice, entonces sabrán que les he dado este mandamiento, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ya. Es decir, ¿qué está diciendo Cristo Jesús? Yo establecí el pacto con Leví. Yo les quité el pacto de Leví, pero yo haré que continúe el pacto de Leví. ¿Por qué tiene que continuar el pacto de Leví? ¿Por Porque qué? el mayor servirá al menor, tal vez. ¿O no? Porque, porque Leví le dio en lugar de los primogénitos. Y los primogénitos llevan la primogenitura y le dan la primogenitura a Leví y le quitan la primogenitura a Leviatán. No sé si me expliqué. Entonces, Yo sí entendí. Entonces perfecto. ahí Abiatar y Ahimelech. Entonces, mire, en los cielos y en la tierra hay sacerdote. Y el sacerdote, hay un sumo sacerdote. El sumo sacerdote necesita de sacerdotes. Y el sacerdote necesita de levitas. ¿Ya? Cuando se quitó, cuando se puso la línea de Melquisedec, ¿cuándo se empezó la línea de Melquisedec? ¿Qué levantó Melquisedec? Sacerdotes. La Levantó. primogenitura del sacerdocio. Por supuesto, exactamente. Entonces, levantó, ¿qué levantó? Levantó un levita, es decir, levantó un primogénito. Así que, ¿qué es un primogénito? Un primogénito es un levita. ¿Y un levita qué es? Un primogénito. Pero ¿cuál es el problema del primogénito? El problema del primogénito, Leviatán. exacto. ¿Y el problema del levita? También. Leviatán. Entonces, exactamente. Entonces, en los cielos hay un leviatán, hay un levita. Claro. En la tierra hay un leviatán y un levita. Claro. Y Entonces es importantísimo el sacerdocio. Y por eso Jesús dice Abiatar. entonces el sacerdocio de la orden el sacerdocio de la línea de Aarón, ese se perdió. Porque no es la línea de Leví, entonces. ¿Por qué? Porque se metió con la línea de Leviatán en lugar de la línea de Leví. Ah, ya. Ahora, ¿por qué? Porque no conoce ni el sacerdocio ni conoce la primogenitura. Entonces, ahora sí, veamos todo el cuerpo de las cosas. El sacerdocio, todo sacerdocio necesita de primogénitos, de primogénitos. ¿Por qué? Porque el mayor sirve al menor. ¿Quién sirve? ¿Quién es el mayor? El sumo sacerdote. ¿A quién sirve? ¿A quién sirve el sumo sacerdote? Al sacerdote. ¿El sacerdote a quién sirve? A los levitas. ¿Y los levitas a quién sirven? ¿Los A los levitas a quién sirven? primogénitos. A ¿A los quién? hijos, a los primogénitos. Exactamente, sí, hablar es, exactamente, ya con la casa del lavar es más fácil hablar. Amén. Ahora, ahora, escucha, uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el mayor que el templo?
El sumo sacerdote Cristo Jesús. Pero sirve al templo. Pero ¿quién es mayor que el templo? Sí, siga la Padre. siga la misma línea, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Nos quedamos en el primogénito. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿El primogénito o el sumo sacerdote? El primogénito. ¿Quién es mayor? ¿El primogénito o el sumo sacerdote? El El sumo primogénito. sacerdote. El primogénito, Porque pues. sale de una primogenitura del sacerdocio. Por supuesto. Nancy, ¿quién es mayor? ¿El primogénito o el sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote. A ver, vamos. ¿El primogénito a quién sirve? ¿El primogénito a quién sirve? Al sumo sacerdote también sirve, ¿no? O a los levitas, a los primogénitos mismos. ¿El primogénito a quién sirve? A los A los hijos. primogénitos. Claro, el primogénito sirve a los primogénitos, ya le cachó. Amén. Los primogénitos a quién sirven? Los primogénitos a quién sirven? Sacerdocio también. Al santuario. Ya se me fue ese. Al primogénito de la creación de Cristo. Por eso, los primogénitos sirven al hijo. ¿Y el hijo a quién sirve? A sus primogénitos. Al sumo sacerdote. Sus primogénitos. Al Padre. Por supuesto, pues. Por supuesto. Ay, por Dios. Eso, entonces, mire, eso no es que eso no es un error de boca. Eso no es un error de Biblia. Eso pasa en mi casa. Eso pasa en mi templo. Eso pasa en mi carne. Ese es el pequeño gran problema. Entonces, Cristo Jesús le dice, ¿a quién están sirviendo? ¿A quiénes sirven ellos? ¿A quiénes sirven ellos? Ellos sirven a Abiatar. A Abiatar sirven. ¿A Abiatar a quién sirve? Al leviatán. Ajá. Exacto, ya le cachó. Abiatar sirve al sumo sacerdote. ¿Y cómo se llama el sumo sacerdote? El sumo sacerdote se llama Aarón. ¿Y a quién sirve Aarón? ¿A quién sirve Aarón? Aarón ya no sirve a nadie, pues. Entonces, si no sirve a nadie, ¿a quién está sirviendo? Está sirviendo a Leviatán. Sí, ese es el pequeño gran error, ese es el pequeño gran error de la Biblia. Y si usted no sabe, obviamente, por eso, ¿a quién está sirviendo usted? ¿A quién sirve usted? ¿A quién sirve usted? Yo a Cristo. A Cristo. Entonces, si usted conoce si usted Y al sirve a Padre. Cristo, exacto, es que eso es que esa es mi boca. Si yo sirvo a Cristo, sí, si yo sirvo a Cristo, conozco al primogénito, Sí. conozco la primogenitura, Sí. conozco el mecimiento, Sí. conozco las medidas y conozco Sí. el rescate. Deberíamos. Y la Porque he pregunta sido es rescatado. Y la pregunta es rescatado. Yo sí. Y A la mí sí pregunta me es, ¿ha dado los 5 ciclos por usted? estoy en él. No, entonces Hay rescate. esa es la cuestión, ¿a quién sirvo? Esa es la cuestión, Lina, esa es la Pero es cuestión. que yo creo que no ha de ser eso en un tazo, un chasquido de dedos y ya, pues. O sea, me Por imagino, como supuesto, usted dijo, es una transformación. Entonces exacto, entiendo que esa transformación no se da en el domingo o no se dio en el viernes, sino el proceso que estamos pasando. por Eso eso, es mire, por eso el proceso es mecimiento.
Nadie nos quita el nacimiento, pero por eso es el proceso. El proceso es en 3 semanas. El proceso se llama el día de los primogénitos. Entonces, por eso no es un, por eso no es un chasquido, por eso no es un chasquido de dedo. Por eso es Cristo Jesús vino a servirme y espera, y ha esperado y me espera, claro. Pero no me ha esperado que vaya a la iglesia, lo que me sigue esperando es ¿hasta cuándo tu casa va a seguir siendo casa? Cuando tú eres un santuario. ¿Hasta cuándo tu casa va a seguir siendo un templo? Y peor aún, ¿hasta cuándo tu casa? Entonces ahora sí me explico. ¿Hasta cuándo la casa va a ser una sinagoga de manos secas? Hasta que sepan mecer. Hasta que sepan mecer. ¿Y hasta que transformen, hasta cuándo que hasta que sepan mecer? transformen en 5 ciclos. Exacto, pero para empezar por los mismos ciclos, por eso, mire, por eso las medidas son eternas. No es la primera medida se llama, la primera medida se llamará y se sigue llamando beca. Beca. Porque ¿qué hace esa medida? ¿Qué hace la medida? No qué es, no cuánto es, ¿qué hace? Abre la primogenitura. Exacto. No abre. Tal Leviatán. Primogénito. Divide, exacto, divide. Si usted no sabe dividir, ¿cómo va a saber sumar? Entonces toda la vida le ha dicho Dios. Desde que nacimos con división. Desde que nació, su mamá le puso, su mamá le puso división. Desde que nació, usted fue mujer y desde que es mujer, usted es divididora. Pero se da cuenta, toda la vida, entonces nunca va a variar eso. Pero el momento de llevar, no una fracción, el momento de llevar ese peso y esa cantidad al santuario, resulta ser que ahí se da cuenta, porque ahí no conoce ni al santuario ni conoce al sacerdote. Entonces, ¿qué les lleva? ¿Qué les lleva? ¿Qué les lleva al sumo sacerdote? ¿Qué les lleva? No el que les lleva a Marco, ¿qué les lleva al sumo sacerdote? ¿Qué les lleva? Lo dividido, otra vez. Entonces les lleva un beca. ¿Qué les lleva Nancy? ¿Les lleva un beca? ¿Les lleva una división? ¿O les lleva un ciclo? Debería llevar. 5 debería ser. No. Estamos hablando del rescate. Pero cada mes, ¿qué les lleva? Una división. El rescate es para el día de la primogenitura. Para ahí son los 5 ciclos. No. Cada mes le está hablando cada mes le está hablando de la experta en divisiones. La experta en divisiones es una mujer. ¿Sí? ¿Qué lleva una mujer? ¿Una división o una unidad? No, por favor. No, ¿qué lleva? ¿Una división o una unidad? Resulta ser que cada mes, por su menstruación, la mujer sale dividida y en su casa, y la división en su casa, ¿en qué se convierte? ¿Tiene que dividir en qué? Tiene que hacerse 8, tiene que dividir en deudas, tiene que dividir en colegio, tiene que dividir, en todo divide, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué lleva? Si es experta en división, ¿qué lleva a la casa del Dabar? Porque eso es lo que debemos de ver. ¿Qué lleva a la casa del Dabar? Un ciclo. Lleva una división, exacto. Lleva un peso, exactamente, lleva un peso. ¿Ya? Lleva un Pero peso. no completo. Pero exacto. Lleva un peso de los hijos, un peso del novio, un peso de todo. Porque es experta en divisiones la mujer. Y lleva un peso, y lleva el peso hasta del marido. Y es tan experta en divisiones que para un hombre, si una mujer es experta en divisiones, ¿qué tal un hombre? ¿Qué lleva un hombre cada mes? ¿Qué lleva un hombre a la casa del Dabar cada mes? ¿Qué lleva? Solo su 10ª parte.
¿Cómo se siente? Lleva división. Porque si a mi mujer le veo así, y encima estamos con todos estos problemas, y encima tengo que diezmar, pucha, ¿qué voy a llevar? Llevo una división. Entonces, esa es la traducción. Esa es la traducción. Conoce su casa le está dividiendo. Conoce su sacerdocio, le está dividiendo. Conoce su leviatán, claro que conoce su leviatán, porque con su leviatán nació. Entonces, por eso, ¿sí? Cambia toda esa perspectiva cuando le dice, conozca su primogenitura. ¿Y cuándo se conoce la primogenitura? La primogenitura empieza a conocerse a partir del rescate. Porque ahí conoce al sumo sacerdote o al Porque, mayor. porque si no, a quien está conociendo es a Abiatar. Y Abiatar conoce a Imelec. Y Imelec conoce a Aarón. Y Aarón conoce a Leviatán. Y Leviatán, y Leviatán conoce a quién. A Y Doeg. Leviatán conoce al sumo sacerdote. Pero Leviatán no conoce ni al primogénito y no conoce al Padre. Así que para todo esto, para conocer, por eso el Pentecostés, ¿qué hizo? ¿Qué dividió? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, bueno, no sé. Yo tengo una inquietud. A lo mejor no cabe en esto, pero ¿y qué hay cuando usted dice que Aarón sirve a Leviatán? ¿Qué pasa cuando Aarón dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? Eso ¿En dijo, eso dónde dijo, quedó? eso dijo Josué. Ah, perdón. Yo Gracias. tengo otra pregunta. Sí. Cuando usted se refiere a casa, no solamente es nuestro templo, nuestra casa, ya, sino es también aparte de donde yo vivo y los que Todo el, miembros. exacto, todo Mm, el sentido de cuerpo. El sentido de cuerpo, el sentido de santuario. Cuando digo sentido de cuerpo, es todo lo que vimos, porque el sentido de cuerpo es sentido de santuario y el santuario es sentido de cuerpo. Y el sentido de cuerpo y el santuario la que mejor conoce es la mujer. Porque la mujer, ¿qué hace? La mujer, lo mismo, la mujer es la que profana. Porque la mujer, ¿qué conoce? La mujer conoce a quién sirve. La mujer es la que mejor conoce la división. Porque cada mes tiene que dividir, ¿qué tiene que dividir? Tiene que dividir dos frutos, el fruto de la menstruación o el fruto de la vid verdadera. ¿Sí o no? Y cada mes ella puede entrar al santuario después de haberse purificado de las aguas. ¿Y qué necesita para entrar al santuario? ¿Qué necesita? Ahora, como dice Lina, esto no es cuestión de chasquido de dedos. Esto es cuestión de saberme ser. Y para saberme ser, esto es cuestión de atacar la mano seca. Eso es lo que hicimos el día domingo. Porque la mano seca, ¿sí? ¿En dónde está la mano seca? Mire, la mano seca está en la... ¿Qué es la mano seca? El que no La, sabe mecer. la mano seca es la que no sabe extender. la que no divide las primogénitura. Exacto. No sabe nada porque no sabe extender. Pregúntele.
Pregúntele a Cristo Jesús. Pregúntele al sentido de cuerpo. Pregúntele, ¿a quién enseñó a ser experto en extender la mano? ¿A quién enseñó a ser experto en extender la mano? ¿Quién es el mayor experto en extender la mano? ¿Quién es? Moisés. ¿El limosnero de la esquina o el mayor profeta que usted ha conocido? Creo que está bien. ¿Ah? Bueno. A ver, Creo ¿cómo que la el que quiere pregunta? extender la El mano más, era David. que a ver, ¿quién es el más experto? ¿A quién le enseñó Marx a extender la mano? ¿Al que está en la iglesia extendiendo la mano todos los días pidiendo caridad? ¿O al que hizo los mayores milagros y que es el hombre más manso en la tierra? ¿Quién es el que hizo más milagros y es el más manso? ¿Quién? Moisés. Moisés, pues. ¿Y a Moisés qué? ¿Y Moisés qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer desde que Dios se presentó? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Daniel? Extender la mano. Extender, extender la mano, extender la mano. Lo primero que le hizo Dios, extiende la mano. ¿Qué tienes en la mano? Pregunta, a ver, ¿qué tienes en la mano? Esa es la pregunta. Ahora es mi pregunta, pucha, es que esto está difícil, porque como El dice, trono de Dios. pero esto está difícil, como dice Lina, porque esto piensa que es chasquido de manos. Esto piensa que es hacer esto. ¿Qué tienes en la mano? A ver, ¿qué tienes en la mano? El árbol de la vida. ¿Ah? El árbol El de la árbol. vida. A Moisés, ¿qué tienes en la mano? Ah, la vara. Ay, la vara. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? El beca que me hace dividir las cosas. Exacto, exacto, Amén. exacto. A ver, vamos, exacto, vamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué tienes en la mano mía? ¿Qué dijiste? El beca. Yo Amén. dije algunas cosas, pero La Lina vara, dijo el beca. Ajá, la la vara, vara. perfecto, perfecto, la vara. Lina, ¿qué tiene en la mano? Yo decía el beca, el medio El beca, ciclo. amén. Daniel, ¿qué tienes en la mano? El cetro. El cetro, amén. Daniel, ¿qué tiene en la mano? Katia, qué tiene usted en la mano? El medio ciclo. El medio ciclo, muy bien. Eh, Alexandra, ¿qué tiene usted en la mano? Hugo, ¿qué tiene en la mano? Linio, Nancy, ¿qué tiene en Lo la mano? que me da Dios, el cetro. El El cetro, tesoro, tal vez. el tesoro, no. Primera cosa, para que usted sepa lo que tiene en la mano, usted tiene que saber el problema de su mano. ¿Qué tiene en su mano? ¿Cuál es el problema de su mano? Tiene Una una... mano sabe mecer. No, tiene la mano seca. Ujú. ¿De cachó? Le voy a decir, si me está oyendo, por favor, porque, o sea, yo pienso que a veces porque no me oye, se pierde un poquito. Pero esto es importante. El día viernes vamos ahí. El día viernes, por favor, usted va a reconocer la mano seca y la mano de Dios. Punto. ¿Cómo reconoce la mano seca? Facilito, a Moisés. Lanza lo que tiene en la mano. ¿En qué se convirtió lo que tenía en la mano? ¿En qué se convirtió cuando extendió? Cuando extendió la mano. ¿En qué se convirtió? En poder. Serpiente. En Él serpiente, Leviatán. se convirtió en serpiente. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en sumo sacerdote. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en Abiatar. La mano seca por eso. Entonces,
Si usted no conoce la mano seca, ¿cómo va a poder conocer la mano de Dios? Si usted no conoce el pecado, ¿cómo va a poder conocer la gracia? La ley vino para mostrarle que el problema y darle la solución. Pero si usted no conoce el problema, ¿qué pasa? Piensa que, ¿qué piensa? Que está bien, que va a venir Dios y le va a resolver los problemas. Entonces, eso fue lo primerito que le preguntó a Moisés. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él estaba segurísimo que tenía qué, que tenía el cetro, que tenía la vara, que tenía la medida, que tenía todo, todas las cosas. Pero resulta ser que cuando tiró la vara, ¿en qué se convirtió? Resulta ser que se convirtió en una serpiente. Entonces, si se convirtió en una serpiente, ¿cómo tenía su mano? Seca. Seca, seca, seca. Ya le cachó. Seca y leprosa. O sea que el viernes, yo creo que el domingo, como dice, no es cuestión de chasquear las manos, sino el domingo vamos nuevamente a que aprenda a meter la mano, la mano poderosa del Señor, porque ya estamos en la Sí, semana sí. Tenemos 3 semanas. Y si tiene la mano seca, y si tiene la mano de Leviatán, ¿cómo cree que van a estar las deudas? ¿Cómo van a estar las deudas? ¿Ah? ¿Cómo cree que van a estar? ¿Qué más? Va a ¿Cómo? estar ahogando, La poderoso. misericordia alta también, Ahora, con la primogenitura baja. ¿cómo cree que van a estar sus primogénitos y sus primogénitas? ¿Cómo cree que van a estar? Uy, ¿Cómo Con cree que van a con Abiatar, la criatura abajo, ese sacerdocio. con la misericordia arriba. Mire, hoy es día 20. Hoy es día 20. Le voy a leer y con esto terminamos para que el día viernes, por favor, el día viernes, hágame acuerdo, por favor, si puede poner la mía tal vez en el chat, leer el pasaje de la mano seca, el pasaje de Abiatar, o no, de Abiatar, ¿a cuáles le hacemos leer? ¿Cuál le hacemos leer? ¿Por qué? Porque si no, no reconocemos. Abiatar, la mano seca, y ¿qué más era? El mecimiento, Moisés. Moisés, sí. Leer la mano seca, leer Abiatar. Aarón, No, porque la mano seca no está mucho en Aarón. ¿Qué más? Es que no, pues ahorita es el día 20. Vamos al día 20, vea la misericordia, exactamente. La misericordia en acción. Números capítulo 10. Hoy estamos en este día. Números capítulo 10, verso 11. Tengo 5 minutos para leerle a usted, para que identifique la mano seca. Exactamente, para que identifique la mano seca. Eso podemos leer. Identifique la mano seca. Ahora, yo creo que estos días hasta el viernes podemos identificar la mano seca. Leer Números capítulo 10, verso 11. Desde el verso 11 al verso 36. La mano seca. Ahí, si no, no me va a cachar. Pero ahora es el día en que empieza. Hoy empieza el día de la mano seca. Vamos a ver si es cierto. Dice, sucedió en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio. Hoy es el día 20. ¿Sí? Ahora, en el número, ahora vamos al 28 y el 29. La mano seca, ponga la mano seca, Mía, ponga la mano seca y leamos todos estos versículos porque es hasta el día viernes. Esta fue ahora sí, el día 28, el verso 28. Esta fue la orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos. ¿Cuándo partieron? ¿Cuándo partieron? Hoy, hoy. Escrito en la Biblia, el día de hoy que está terminando, ya hoy está partiendo. Entonces,
Ahora, el verso 29. Entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, madianita, suegro de Moisés, nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo os lo daré. Ven a nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él dijo, no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Dijo pues Moisés, te ruego no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros. Y será que si vienes con nosotros del bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por 3 días buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean esparcidos tus enemigos y en tu presencia. Y los que de tu presencia los que aborrecen. Y cuando el arca descansaba, decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Encontró la mano seca. Encontró la mano seca. Sí, pues tiene 4 días para encontrar la mano seca. No encontró, Ok. ¿verdad? No, No no, encontró. ¿Encontraste, Mía? no, yo no, todavía. Lina, ¿encontró la mano seca? La del sacerdote de Madián, metido en esto, o sea, queriendo llevar al pueblo, orientar, Moisés sometiéndose a él. Exacto. Entonces, todo esto le a la mano seca, y ahí vemos justamente exacto, eso es lo que vemos. Primogenitura con mano seca. ¿Qué pasa? En vivo y en directo. Si no, no me entiende. Y hasta está escrito el día de hoy, para que vea. Y verá, y si comienzo, ahorita empezaría la prédica ahorita, porque si le comienzo a preguntar, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su mecimiento? ¿Cómo está su camino a primogenitura? Como decía, ¿está extendiendo la mano? ¿O se está cogiendo de manos secas? O peor aún, su mano está seca y todavía no sabe mecer. Pues tiene 4 días y en Shabbat aprendemos a mecer. Entonces, no sé si está claro, Mía. Yo a veces por hablar mucho Sí, confundo. para mí sí. Para mí sí, ¿Sí? para mí Daniel, sí. Katia, Sí, Alexandra, Marqués. Hugo, Nancy. Ya, entonces ya les voy a escribir, ahorita mismo voy a escribir para que lean. Ya, y yo mismo les voy a decir que tenemos 3 minutos, en 3 minutos hago para poner a toda la casa al tabar, el que quiera leer, o el que quiera irse, como decíamos, o el que quiera irse, más bien nos hace un favor, porque es en tiempo más bien que se vaya y no retengamos a nadie. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, en Shabbat nos vemos con mano seca, Amén. meciendo, o o con los que queremos. Dios les bendiga. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Un abrazo. Amén. 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 Gracias por todo. Bendiciones.